Sí, grabar. Ahí está grabando, sí, ok. Introducción. Entonces, medicina, ciencia que se dedica a investigar el origen de las enfermedades y la forma como combatirlas, ¿no? Se subdivide en dos grupos, diagnóstico y terapia. Bueno, entonces tenemos ahí los equipos de diagnóstico e instrumentación clínica. Ya, yo quiero que ustedes vean este diagrama de bloques básicos. Con este diagrama de bloques básicos vamos a seguir la gran parte del curso. Aquí tenemos la persona. Aquí tenemos la adquisición del parámetro que queremos medir. Aquí tenemos el procesamiento de ese parámetro. Y aquí, lógicamente, la salida. ¿Cómo lo puede el médico recibir, no? Por ejemplo, si yo quiero medir la presión, bueno, uno de los métodos es meterle un catéter por el torrente sanguíneo. Convertimos ese parámetro mecánico, que es presión, en señal eléctrica. La señal eléctrica tenemos que procesarla. ¿Qué queremos decir con procesarla? Amplificarla, filtrarla, modularla, digitalizarla, y lógicamente la salida puede ser en una pantalla, puede ser con unos números, indicadores, ¿correcto? Entonces, este es el diagrama de bloques básico de cualquier instrumento que permita hacer clínica, o sea, para diagnóstico. Esto vamos a tenerlo como, o sea, como base para lo que vamos a estudiar. ¿Ya qué parámetros deberíamos adquirir? Bueno, queremos medir temperatura, queremos medir presión o movimiento, queremos medir pH o nivel de oxígeno, queremos medir actividad eléctrica. Todos estos parámetros están dentro del cuerpo humano. Entonces, con el capítulo 2 y 3 que les dije, vamos a ver la forma de adquirirlos. Capítulo 2, transductores, y capítulo 3, que es potenciales bioeléctricos, ¿sí? ¿Y a qué es un transductor? Aquí abajo está. Los sensores transductores convierten cualquier tipo de energía en energía eléctrica, ¿sí? En cambio, los electrodos son los que recogen los potenciales bioeléctricos. O sea, para convertir cualquier tipo de energía que no sea eléctrica en energía eléctrica, requerimos usar un transductor. Recuerden, el transductor convierte cualquier tipo, bueno, un tipo de energía en otra. Para nuestro caso, debe convertir energía de cualquier tipo en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el siguiente bloque va a ser el que va a procesar la señal eléctrica. ¿Sí? Entonces, tanto los parámetros de energías diferentes a la eléctrica, térmico, mecánico, químico, y también el parámetro eléctrico, a lo que se adquieren con transductores o electrodos, lo que nos generan son señales de corriente y de voltaje. Corriente y voltaje. Corriente y voltaje. ¿Ok? Esa señal expresada como corriente o voltaje es procesada. ¿Qué significa procesarla? ¿Qué significa? Procesarla quiere decir, primeramente, amplificarla porque son pequeñitas. Segundo, filtrarlas, quitarles el ruido. Tercero, ¿qué sería? Digitalizarlas. Cuarto, modularlas posiblemente. Quinto, no sé, ¿qué más sería? Son todos los capítulos que se estudian cuando uno en la universidad estudió electrónica, ¿no? Todos esos capítulos de amplificar, rectificar, modular, digitalizar, comparar. Bueno, entonces aquí es como procesamos. Filtrar. La señal sale ya lista para ir al dispositivo de salida.
¿Qué tenemos en la salida? Monitor, puede ser graficar en papel, sale a veces en una película, o quizás nomás escuchamos en un parlante, o guardamos en la memoria de un dispositivo. ¿Sí? ¿Sí? Son 5 de las posibles formas en que podríamos tener la señal, ¿no? Ok. Definiciones. ¿Qué es corriente eléctrica? Ya vimos, ¿no es verdad? Es lo que está gobernado por la ley de Ohm. Recuerden ustedes que para que la corriente eléctrica fluya a través de un conductor, sus extremos deben estar sometidos a una diferencia de potencial, o sea, a un voltaje. En cambio, como ya dijimos, corriente electrónica es el flujo de electrones, pero controlado, ¿sí? En un medio especial. Hoy en día casi todo es semiconductor, ¿sí? Por supuesto. Biología, esa es una definición que la encontré ahí en internet, muy sencilla. Anatomía, ciencia que estudia la estructura corporal de un organismo y sus partes. Por eso es que anatomía no siempre se refiere al cuerpo humano. Hay anatomía vegetal, anatomía animal, ¿sí? E inclusive hay anatomía, qué sé yo, de los elefantes, anatomía de los leones, me explico, o sea, ya hay anatomía humana. En todo caso, anatomía, así de manera general, ciencia que estudia la estructura corporal de un organismo y sus partes. Fisiología es la ciencia que estudia las funciones de las diferentes partes del cuerpo y las actividades que ellos desarrollan en los seres vivos, ¿sí? Las funciones de los diferentes órganos, ¿sí? Y las actividades que desarrollan. O sea, potenciales evocados. Se estimula el cerebro para que genere corrientes y potenciales eléctricos, ¿no? Repetimos aquí este concepto, transductores, dispositivos que permiten convertir cualquier tipo de energía en otra, ¿sí? Termistor, dispositivo que permite convertir, usando un circuito excitado, la energía térmica en eléctrica. Galgas, o llamados también strain gauge, permiten convertir, asimismo son circuitos excitados que permiten convertir ya sea presión, fuerza o movimiento en energía eléctrica. Generador, permite convertir en forma espontánea energía mecánica de movimiento en eléctrica. Pila o batería, convierte energía química en eléctrica. ¿Sí? Son definiciones, ¿no?, que las vamos a usar en el transcurso de estos 3 primeros capítulos. Infarto. Infarto quiere decir muerte del tejido. Por eso es que se refiere infarto al corazón, infarto al cerebro, infarto renal. Es muerte del tejido. ¿Cuándo muere un tejido? Cuando deja de recibir oxígeno, ¿sí? Mío es músculo en latín. Esto lo veremos en el capítulo último, 120 miliamperios. Es corriente para que el corazón pierda sincronismo. Fibrilación, cuando el corazón pierde sincronismo, ¿sí? Cada músculo del corazón trabaja por su cuenta. Ya, ok. Ingeniero clínico es el ingeniero capacitado o responsable de que los equipos médicos funcionen correctamente y que sean seguros para uso con los pacientes. Ok, códigos de colores. Esto vamos a verlo en el capítulo último, pero en todo caso, cuando es corriente alterna, el cable de línea es negro, el neutro es blanco y la tierra es verde. Ojo, si estamos trabajando con señales DC, el positivo rojo y negativo negro, ¿sí? Ya son convenciones universales adoptadas hace más de 60 años, ¿sí? ¿Ok? Factores considerados cuando uno diseña un equipo médico. Por favor, esta parte de aquí sí es importante. Esto lo podemos aplicar a cualquier
tipo de instrumentación, sea industrial, sea informática, lo que sea. Yo aquí lo he aplicado a la parte médica. Si queremos diseñar un equipo electrónico, eléctrico, electrónico, tenemos que seguir, estos factores. Primer factor, rango. ¿Qué significa rango? Rango es todos los niveles de amplitud y frecuencia en los que trabaja un equipo. Por ejemplo, si yo quiero medir milivoltios, no debo usar un kilovoltímetro, ¿no es verdad? Sería algo tonto, si fuera de rango, ¿correcto? ¿Sí? Rango. Quiero medir yo milivoltios, entonces pongo la escala del voltímetro en milivoltios. Rango. Y también la frecuencia, ¿no? Ok. Sensitividad. Es la más pequeña variación de un parámetro que se puede medir confiablemente. Sí, en algunas partes le llaman la resolución del sistema. Sensibilidad. Ya, esto de aquí tiene que ver con la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es el instrumento ante factores externos? Aquí, desgraciadamente, la gente confunde ambos términos. Sensibilidad tiene que ver con qué tan vulnerable es el instrumento. Por ejemplo, es sensible al calor, sensible al ruido, sensible a las vibraciones, me explico. Pero sensitividad es la medición más pequeña confiable que se puede hacer. Por eso es cuando hacemos una medición y queremos encontrar una buena medición, decimos, redúcele la sensitividad. Bueno, o aumentela sería, ¿no? Pero en todo caso, muchos confunden sensitividad con sensibilidad. Inclusive hasta confunden la V con la B. ¿Sí? Ok, linealidad es el grado en que las variaciones de la salida de un instrumento siguen a la entrada. O sea, debe de cumplirse que Y igual a K por X. K es la constante, es la pendiente. Y igual a K por X. Aquí yo puse un ejemplo. La línea que está arriba no es lineal, porque su respuesta sería Y igual a KX más lo que está aquí desplazado en el eje vertical. ¿Correcto? Más lo que está desplazado en la parte vertical. Esto sí es lineal porque pasa por el origen. ¿Sí? Cuando ustedes hacen hagamos algo sencillo, ustedes hacen una medición en una balanza, todos vamos a hacer la medición partiendo de que la balanza está en cero. No vamos a hacer la balanza que esté con un peso ya comenzado, ¿no? Ahí tendríamos una lectura errónea ahí. Entonces, el sistema debe ser lineal cuando pasa por el origen, ¿sí? O sea, Y igual que a X. Respuesta de frecuencia. Ya es, básicamente lo que se persigue es que en el rango de medición, todas las frecuencias que se quieren procesar tengan más o menos la misma ganancia. Que no tengamos una frecuencia más amplificada que la otra. Que tengan todas más o menos la misma frecuencia. ¿Sí? Histéresis. Cuando en una medición el camino de regreso es diferente al de subida. ¿Sí? Hay tres tipos de histéresis: mecánica, magnética y electrónica. La mecánica se da cuando hay partes en movimiento. Si tenemos partes en movimiento oxidadas o sin lubricación, va a haber fricción. Entonces, hacemos una medición y a lo que ya acabó la medición, el sistema no regresa a cero. Se quedó estancado. ¿Por qué? Por la fricción. Eso es histéresis mecánica. La magnética
cuando los imanes almacenan una energía mínima. Esta propiedad se la usó cuando casi todos podemos recordar los disquetes o también los cassettes de audio. Los cassettes de audio, los cassettes de VHS o los disquetes, sobre el plástico hay pequeñísimas partículas de material magnético, ¿sí? De ferrita. Entonces, ¿cómo ellos almacenan la información? Porque quedan magnetizados. ¿Gracias a quién? A la propiedad de histéresis magnética. Y la electrónica, los que han estudiado op-amps saben a qué me refiero cuando tenemos realimentación positiva. Esta parte yo la voy a explicar ya mismo en la pizarra, ¿sí? Pero con todo, eso es histéresis, fíjense ustedes. Comenzamos una medición, sigue este camino, y al regresar, no regresa por aquí mismo, no es que regresa por otro camino. ¿Sí? Eso es histéresis. Relación señal-ruido. Está expresada en decibelios, debe ser lo más alta posible. Se refiere a cuánta ganancia existe de la señal de interés con respecto al ruido. Hay ruido interno y externo, ¿no? El interno, cuando tenemos elementos que son ruidosos, el diodo Zener, los tiristores, ¿sí? Y el externo, los motores, ondas de radio, ondas de celulares, ¿correcto? Aquí voy a tocar dos temas, dos puntos que también la gente suele confundir. Precisión es una cosa, exactitud es otra. ¿Qué significa? Veamos la parte de abajo primero. ¿Qué es exactitud? Cuando la medición que yo hago está bastante cercana al valor real. Y precisión es el grado de reproducibilidad de una medición. Les repito, por ejemplo, el caso de la balanza. Yo pongo un peso de 10, me lee 10.1. Le pongo 10 más, son 20, me lee 20.08. Le pongo 10 más 30, me lee 35. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Yo repito la medición. Pongo 10, me lee 9,9. Pongo 10 más, me lee 20. Pongo 10 más, 19,9. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué decimos al respecto? A ver, aquí está la explicación. En el un caso yo pongo 10, me lee 11. Pongo 20, me lee 25. Pongo 10 más y me lee 35. Repito la medición y me da lo mismo. ¿Sí? Le pongo 10, me lee 11. Pongo 10 más, me lee 25. Pongo 10 más, 30. ¿Qué decimos? Que esta balanza es inexacta, porque no me da lo correcto, pero es precisa, porque me permite repetir la medición. ¿Sí ven? La repito, aunque me dé valor equivocado, pero me lo repite. Entonces, esta balanza es inexacta, pero es precisa. Acá, en cambio, yo puse 10, me leyó 10.1, o sea, como ya les dicté. Repetí, me lee 9,9. Entonces, ¿qué decimos aquí? La balanza no es tan precisa porque no me permite reproducir la misma medición. Está variando. Aquí hablamos del grado de confiabilidad, la tolerancia, ¿sí? Y es exacta porque está alrededor de, si ven, si pongo 10, la variación que me da es pequeñita. Le pongo 20 y la variación que me da es pequeñita, ¿sí? Le pongo aquí, bueno, aquí estaría mal, aquí sería 30, ¿sí? No importa, aquí se equivocó, aquí es 30. Entonces esta balanza decimos que es exacta. O sea, tiene un grado alto de exactitud, pero es imprecisa, ¿sí? Estabilidad, capacidad de un sistema de regresar al estado normal de operación luego de que se lo perturbó. ¿Sí? Está un sistema funcionando, estamos midiendo
y de repente hubo una perturbación. Entonces, ¿qué tan rápido regresa? Una vez que pasó la perturbación, ¿qué tan rápido regresa? Eso me dice el grado de estabilidad. Hay sistemas que cuando los perturbamos se quedan locos. Entonces el sistema no es estable. Aislamiento. Son 3 tipos de aislamiento: mecánico, óptico y por telemetría. El mecánico, bueno, con transformadores. Aunque yo le pondría ahí, bueno, electromagnético sería, aislamiento electromagnético. Ahí está malo de mecánico, ¿sí? Se equivocó aquí con transformadores, es electromagnético, tío. El óptico, usando acoplamiento con diodos, fotodiodos, fototransistores, con diodos LEDs. Y telemetría, cuando acoplamos con radiofrecuencias, ¿sí? Por ondas de radio o celulares. Ya, otro factor, el costo, ¿no? El costo. Yo no voy a tener trabajando, o sea, la comparación que no es, pero para que tengan ustedes una idea, comprar un Mercedes-Benz para que trabajen como taxi, no tiene sentido, ¿no? O sea, el costo debe ser de acuerdo a lo que yo lo voy a usar y también qué provecho voy a sacarle, ¿no? Simplicidad, aquí se refiere al manejo y a la reparación. Simplicidad, que sea fácil de manejar y también que si se daña, su reparación sea también, digamos, sencilla, bueno, pero que no sea tan complicada. Vida útil, los fabricantes, a los fabricantes se les exige que pongan una vida útil del equipo, o sea, cuando por tantas horas de uso o tantos años, depende. ¿Por qué? Porque las partes se desgastan, ¿sí? O ya ocurren daños. Entonces, para evitar, o sea, para recomendarle al dueño del equipo que ya es hora de cambiarlo, el fabricante recomienda tantas horas de uso o días de uso, vida útil. Ya, tenemos también el MTBF, que significa tiempo medio entre fallas, mean time between failures. Esto es un parámetro que obligatoriamente en los Estados Unidos el fabricante tiene que entregarle a quien compra un equipo. ¿Qué tan frecuente ocurre un daño y en qué parte del equipo ocurre el daño? Para que el cliente sepa con qué equipo se va a meter. Ingeniero, disculpe la interrupción, ingeniero. Buenas noches. Un compañero ya quiere ingresar a la clase, si se le puede permitir el ingreso, por favor. Pero no lo veo aquí, no me aparece, no me aparece. No me aparece. Qué raro, no me aparece, oiga. Ya saben que acabemos esta parte y salimos del... Y ahí yo lo dejo entrar, ¿sí? Qué raro, oiga. No me aparece aquí, pero voy a tener que irme, pero no puedo de aquí salir porque estamos grabando. No me permite salir. Bueno, MTV, Ingeniero, dígame. justamente eso quería que vuelva a repetir, que era MTBF, por favor. Sí, tiempo medio entre fallas. Mean time between failures. Tiempo medio entre fallas. Ya. Respaldo técnico. Si vamos a comprar un equipo, primeramente, si yo voy a invertir dinero en un equipo, debo tener personal técnico entrenado, calificado. Tienen también que haber manuales técnicos y también respaldo técnico en repuestos, ¿sí? Estas 3 cosas son importantísimas. Carga. Bueno, tiene que ver con las horas de trabajo. O sea, qué tan forzado es el trabajo al cual se le está cargando. No sé si ustedes habrán visto cuando han ido a sacar copias en los copicentros. Si queremos sacar copias de una tesis o de un libro, hay máquinas que le sacan la copia, pero violento. Yo no voy a sacar, digamos, una copia
un libro en una máquina que me saca una copia por minuto. Es una locura, ¿me explico? Entonces, tiene que ver con la carga que soporta, o sea, si está el equipo hecho para trabajar forzadamente, tantas horas seguidas, ¿sí? Y finalmente, el ambiente. Lo que ya les hablé, vibraciones, humedad, temperatura, ¿sí? Está de la mano con sensibilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y aquí son los problemas que se encuentran al medir parámetros de un ser vivo, ¿no? Que el parámetro sea inaccesible, variabilidad de los datos. Bueno, definimos lo que es un catéter, tubo fino, cilíndrico, hueco, de paredes rígidas pero flexibles, hecho a base de silicona y se lo usa para medir la presión, sí, más que todo para medir la presión o también para que ingrese al torrente sanguíneo, ¿sí? Sin alterar las mediciones. Artefactum, esta palabra es importante, artefactum. En el lenguaje médico significa ruido. Cuando yo les hable de artefactum o artefacto, no me refiero a un equipo o a un dispositivo, no, se refiere a ruido. En el lenguaje médico, artefacto es ruido. Esto ya fue estandarizado hace más de 80 años, así que y se lo mantiene. Entonces es toda señal indeseable presente en una medición, ruido. ¿Ok? No sé si ven, no tengo nadie aquí que quiere entrar. No hay nadie. No hay nadie. Qué raro. ¿Qué compañero era? Disculpe. Hola. Perdón. Bueno. Ok, ese es el MTBF. Estoy grabando. Bueno. Otro parámetro muy interesante tiene que ver con la precisión. La precisión ya vimos que la gente lo confunde con exactitud. Son diferentes parámetros. Esto de aquí es qué tan cerca del valor real es la medición. Y precisión es el grado de reproducibilidad de una medición. Como les dije en el ejemplo, pueden haber equipos exactos pero imprecisos, o precisos pero inexactos. ¿Sí? O sea, claro. Entonces, la precisión, que es la variación que yo hago una medición, luego repito y me leo otra cosa, o sea, repito la medición y me lee diferentes cosas, eso se debe primeramente a la tolerancia de los componentes. Todos sabemos aquí, todos sabemos que en una resistencia, por ejemplo, tenemos las 4 banditas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Las dos primeras, ¿qué indican ahí? Indican el valor, qué sé yo, pongámosle aquí 25, no importa. La tercera me indica el exponente, ¿no? ¿Verdad? Y la cuarta es tolerancia, si es dorado o es plateado o no tiene la cuarta banda. Entonces, eso me dice si es 5, 10 o 20%, ¿correcto? De tolerancia. Si yo en un instrumento empleo elementos con una tolerancia alta, no puedo exigir precisión, porque la tolerancia de los componentes me afecta a la precisión. 1, 2, cuando son elementos que dependen mucho de la temperatura. Esto es interesante. Cuando hay, si estamos graficando con un graficador o lo que sea, y la impresora bota demasiada tinta, nos puede hacer, en vez de que sean trazos así, digamos una onda cardíaca bien bonita, nos hace una onda así. ¿Me explico? O sea, eso ya da origen a que uno tenga una medición equivocada, ¿no? ¿Ok? Y lógicamente, todo se enmarca, recuerden ustedes, va de la mano con la linealidad de que toda medición tiene que arrancar desde cero. O sea, esto de aquí es Y, esto es X, Y debe ser igual a K
por X, donde cae en la pendiente, ¿no? Cae en la pendiente acá. Entonces, eso les quería decir. En la parte de aislamiento, tenemos, recuerden, en la parte electromagnética, que tenemos algo así. Aquí está B1, aquí está B2. O digámosle aquí voltaje primario, voltaje secundario, ¿no? Entonces el acople es magnético. Magnético. Este de aquí está referenciado a una tierra y el de aquí a otra tierra, ¿correcto? Sí, otra tierra. Entonces tenemos aislamiento. O también puede también ser usando un diodo LED. Este es el voltaje, digamos, del primario. Y aquí tenemos un fototransistor. ¿Sí? Aquí está referenciado a tierra, aquí a otra tierra, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, ya la salida acá, ¿no? Entonces están acoplados ópticamente. O también tenemos el caso de que sea acoplamiento por radiofrecuencias, con los celulares, por ejemplo, ¿sí? No se debe tener la misma referencia porque estamos enviando la señal modulada, ¿sí? Ok. Preguntas. Para terminar esta explicación de lo que quedó suelto, relación señal a ruido. Relación señal a ruido. Ustedes lo verán en las especificaciones S2N y expresado en decibelios. Signal to noise. Signal to noise. Noise es ruido, ¿no? Ok. Sí, signal to noise. Ya, en esta parte es interesante. Yo quiero mandarles una tarea. Quiero enviarles una tarea sobre cuántos tipos de ruido hay. ¿Cuántos tipos de ruido hay? Yo ya les hablé ahí cuando vimos la parte que podía haber ruido externo o ruido interno, ¿no? ¿Verdad? Esa es una clasificación. El externo puede ser por motores, puede ser por radiofrecuencias. El interno, ya dijimos, por los diodos Zener, por los tiristores. ¿Qué más? Por una tierra mala. ¿Qué más? Bueno, hay otra división más. Yo quiero que ustedes investiguen y me traigan para mañana sería, pero ya 8 de la mañana es imposible, ¿no? Sí, para mañana. Otra clasificación de ruidos, por ejemplo, hay el ruido térmico, el ruido Johnson, el ruido de disparo, ruido de granalla, el ruido rosa, el ruido blanco. Quiero que ustedes me detallen todos los posibles ruidos, y me den una explicación máximo de una o dos líneas. ¿Sí? Investiguen todos esos ruidos. ¿Quién entró último? ¿Quién es este PA8DLY? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. Le estoy preguntando, joven. ¿Quién es PA8DTY? ¿Quién es? Si no me responde, tengo que bloquearlo. A ver. Lo vamos a tener que bloquear porque quienes están aquí presentes deben tener, digamos, o sea, su nombre en el... Pregunto por tercera y última vez, ¿quién es PA8DTY? ¿Quién entró último? Hola, Sí, aló, ¿quién es usted?
Buenas noches, ante de todo. Buenas noches. ¿Quién es usted, señor? Lincoln Segovia. Ya, ¿por qué tiene esas claves ahí en el PHPA8 DTY? Hola. Hola. Le estoy preguntando, señor, respóndame, por favor. Le estoy, creo que le estoy respondiendo, a lo mejor usted no me escucha. Ahí le escucho bien. Le pregunté por qué tiene PA8 DTY. No sé, lo importante es que quiero escuchar las clases. No, yo, bienvenido sea, sino que Gracias, muchas gracias. usted entra, digamos, o sea, con un seudónimo. Quiero saber quiénes son mis alumnos, ¿no? Porque Le repito, Lincoln Segovia. ya, señor, estamos bien, ok. Ok, Gracias. gracias. Y apague el micrófono, por favor, ¿sí? Ok. Entonces, ese sería el deber, ¿correcto? Para mañana. Así mismo, como les dije, me lo envían a mi correo, ¿sí? A mi correo. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y va, Ingeniero, buenas noches. sí, bueno, Una dígame, preguntita. dígame, señora. Dígame. Hola. Le escucho, por favor, sí, dígame. Cuando estábamos viendo el tema, podríamos decir que esto también se de... Aló, Le estoy creería que esta es la escuchando, parte de dígame. que no regresamos a una misma operación de un equipo, o sea, que no Sí, estamos justamente eso en un voy a mismo explicar valor. ahorita. Histéresis, eso voy a explicar en este momento, sí, histéresis. Perfecto. Bueno, en este momento, por supuesto, sí. Histéresis. Histéresis, ¿ok? Histéresis, recuerden, es cuando en una medición, ponemos el caso de la balanza, peso colocado y peso leído. Yo pongo 10, ok, me lee 10, no importa, pongo 10 más y me lee 20, correcto, está chévere. Me pongo 10 más, me lee 30. Ajá, qué chévere es. La balanza está exacta. Este fue el camino de su vida. Pero ojo, el sistema presenta fricción. Las partes móviles no están bien lubricadas o las partes móviles están oxidadas. Yo comienzo a quitarle los pesos, al quitarle los 10, yo espero que regrese a 20, pero prac se me queda en 22. Le quito 10 más, se me queda en 18. Y le quito los últimos 10 y se me queda en 7. ¿Me explico? O sea, el camino de bajada fue otro. Cuando eso ocurre, decimos que el sistema presenta histéresis. Señor, ¿está clara la explicación? Sí, entendido. Muchísimas Entendido. gracias. ¿Cuántos tipos de histéresis hay? Bueno, tenemos algunos tipos, ¿no? Los más importantes tenemos la histéresis mecánica, que ya la acabé de explicar. Tenemos la magnética y tenemos la electrónica. Hay también otras más histéresis, pero son las que más podemos determinar. La mecánica, balanzas, ya lo expliqué. La magnética tiene que ver con la curva de magnetización, la curva B versus H. Esta curva me dice que si yo magnetizo un cuerpo que sea magnético, sigue ese camino. Cuando yo le quito el magnetismo, queda el magnetismo, o sea, la fuerza que lo magnetiza, queda un magnetismo remanente. Magnetismo remanente. Magnetismo remanente, ¿correcto? Y esto es lo que se aprovecha para grabar lo que les decía en las cintas de VHS, en las cintas de los cassettes de audio.
o en los disquetes, ¿sí? Esas partículas pequeñitas, magnéticas, se quedaban con magnetismo remanente. Y así es como guardaban la información. ¿Ok? En ese aspecto, digamos, es una propiedad beneficiosa. Sin embargo, lo mismo ocurre en los motores con las corrientes parásitas, debido al magnetismo remanente en los motores. Y finalmente la electrónica, cuando realimentamos positivamente a un op-amp, ¿no? PI, realimentamos positivamente a un op-amp. En ese momento tenemos un comportamiento de histéresis, o sea, si yo grafico VO versus VI, tendré algo más o menos así. Sube por aquí y se va para acá. O cuando es de bajar, baja por acá y se va para allá. ¿Sí? O sea, el camino de subida es uno y el de bajada es otro. O sea, este es el de subida y este es el de bajada. Sube por aquí o baja por allá. ¿Sí? ¿Algún otro punto que deseen reforzar, por favor, con toda confianza? No tengan recelo. Como les dije al comienzo, están las puertas abiertas, rompan el hielo. Eso sí, manteniendo el respeto mutuo, ¿no es verdad? Rompan el hielo, por favor. Y ¿alguna duda, pregunta? Bueno, vamos a ver ahora la parte de los transductores. Por favor, como les he dicho ya creo que 2 o 3 veces, tenemos ya casi 2 horas. El modelo en el que nos vamos a basar, este es el modelo de todo sistema de instrumentación médica. Este es el bloque de adquisición del parámetro. Este es el bloque del procesamiento. Bueno, procesa. Y finalmente, bueno, el output, ¿no? El output. La salida. La salida. ¿Ok? Entonces, ¿qué parámetros tenemos en el cuerpo humano? Tenemos parámetros de temperatura, térmicos, parámetros mecánicos que pueden ser de presión, de movimiento. Bueno, tenemos parámetros químicos, parámetros eléctricos, ¿correcto? ¿Ya? Todos ellos deben ser llevados a corriente y voltaje. Todos deben ser llevados a corriente y voltaje. Entonces, para poder convertir estos, requerimos aquí aplicar en adquisición lo que es el transductor. Transductor me convierte un tipo de energía en otra, recuerden. En cambio, si tenemos señales eléctricas y queremos acoplarlas, usamos los electrodos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Como les dije, en una formación de ingeniería eléctrica, bueno, si ustedes han tomado cursos de electrónica, electricidad, electrónica y digitales, en este bloque, las señales ya convertidas, las amplificamos, ¿qué más? Las filtramos, las digitalizamos, ¿qué más? Amplificar, filtrar, digitalizar, ¿qué más? Modular, ¿qué más? Bueno, y todo lo que se aprendió en las electrónicas a hacer, procesamos para que nos dé lo que uno quiere tener,
¿Para qué? Para enviarlo a la salida. La salida, como les dije, puede ser graficar en papel, ver una película, o sea, un video, puede ser audio, puede ser mostrar en una pantalla, indicadores LEDs, depende. ¿Sí? Entonces, este bloque vamos a usarlo como bloque universal en este curso. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Ok. Entonces vamos a ver el siguiente capítulo, que es transductores. 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 ¿Qué son los transductores? Ya dijimos, dispositivos que nos permiten convertir un tipo de energía en otra. Punto, se acabó. Se acabó, eso es todo. Ya, hay muchas clasificaciones de transductores, bastantes clasificaciones de transductores. Los pueden clasificar por la forma como convierten, si son, digamos, lo hacen espontáneamente o están forzados a hacerlo, según parámetros físicos, según parámetros químicos. Hay varias clasificaciones. En este curso, para ser un poquito más práctico, vamos a clasificarlos en activos y en pasivos. Es la clasificación mejor que yo he visto. Activos y pasivos. Activos y pasivos. ¿Ok? ¿Qué son los activos? Son los que convierten de manera espontánea. Convierten un tipo de energía en otra de manera espontánea. Y los pasivos, para poder convertir, deben estar polarizados. Polarizados, alimentados, depende de cómo lo entendamos, o excitados. Para poder convertir, no lo hacen de manera espontánea, sino que lo hacen si tienen alguna alimentación, o si están polarizados, o si están excitados. ¿Sí? Entonces vamos a enfrascarnos a ver esta clasificación, que es en base a cómo convierten. Si es espontánea o si es controlado con un voltaje que los excita. ¿Sí? Veamos primeramente la tabla. Hagan, bueno, si quieren, si me están copiando, háganse una pequeña tablita y ponemos aquí, primeramente ponemos, bueno, energía primaria. Energía primaria, ya ponemos aquí dispositivo. Tenemos también efecto y ponemos aquí reversibilidad. Reversibilidad. ¿Ok? Son las cuatro. Son cuatro ahí. Entonces, por ejemplo, comenzamos con energía primaria, energía mecánica de movimiento. Energía mecánica de movimiento. ¿Cuál es el dispositivo que me convierte energía mecánica de movimiento en eléctrica? Por favor, rompan el hielo. Quiero escucharlos. Hola. Generador, ingeniero. Excelente. Excelente. El generador. ¿Qué efecto me gobierna esa conversión? ¿Efecto o principio?
Efecto, principio o ley. Ley o principio. Depende. Inducción, tal vez. Inducción, excelente. Muy bien. Mario. La ley Lo de Faraday. ¿Cómo? La ley de Faraday. Ley de Faraday, por supuesto. Ok, ¿es reversible, sí o no? Sí. Claro, tenemos al motor, sí, por supuesto. El motor, ¿ya? Energía mecánica de presión. ¿Qué dispositivo convierte de manera espontánea la energía mecánica de presión en energía eléctrica? Una turbina. La turbina, pero eso convierte presión. Sí, Una la tubería. galga extensiométrica. No, la galga debe estar excitada. No, la turbina me deja pensando. A ver, conversemos, la turbina. Es que, ingeniero, la turbina, en una casa de máquinas, existe una tubería de presión por cada metro de columna de agua, se gana un metro de presión. ¿Está bien? Entonces, lo que Tiene que ver también genera... con algo también de generador también, ¿no? ¿Verdad? Ah, claro, obviamente la turbina tiene un generador ahí. Generador, va de la mano. Sí, está bien. Turbina puede ser. Turbina, le ponemos aquí un... Está bien, perfecto. Un asterisco. Otro dispositivo. Ustedes lo conocen bien. Un piezoeléctrico. Claro, el cristal piezoeléctrico. ¿Qué efecto, principio o ley me lo gobierna? Este de aquí. El efecto piezoeléctrico. Les explico. Les explico. Existen el caso del cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo. Estos cristales piezoeléctricos, como el cuarzo, por ejemplo, la sal de Rochelle, es una sal que está en una playa de Francia, tiene esa particularidad. Tiene los ejes eléctricos y mecánicos están ortogonalmente. Si yo lo comprimo en la parte, en el eje magnético, aparece una diferencia de potencial en los extremos, un voltaje. Y si yo le aplico un voltaje en los extremos del eje eléctrico, el cristal se deforma. Claro que eso, la deformación son micras, pero en todo caso se deforma. Entonces sí es reversible. Y este de aquí es lo que se usa para tener en todos los dispositivos electrónicos el reloj. El reloj para los procesadores, en lo que usamos en Arduino, en todo, es con el cristal de cuarzo, el cristal. ¿Sí? Porque tiene que darnos una frecuencia fija. Esa frecuencia tiene que ver con el tipo de material, con la geometría, ¿sí? Y con las propiedades. Correcto. ¿Alguna pregunta? Si es reversible, o sea, si yo le aplico una deformación en el eje magnético, aparece un voltaje en el eje eléctrico. Le aplico un voltaje, él se deforma en el eje mecánico, perdón. Tenemos la siguiente forma de energía en el cuerpo humano también, ¿no? Temperatura o energía térmica sería, energía térmica. Hablamos de energía, ¿sí? Energía térmica. Dispositivo, ¿cuál sería? Energía solar. Energía solar. También podría ser, ¿no? ¿Sí? Energía solar. También podría ser, ¿sí? Le ponemos aquí un asterisco porque sí, está bien. Otra más que sea para aplicación así específica para medición directa, o sea, aplicación espontánea. La termocupla. La termocupla. Termopar también, ¿no? Sí, está gobernada por el efecto termoeléctrico.
Para los que no saben, la termocupla se la forma fácilmente uniendo dos metales con diferente coeficiente de conductividad térmica. O sea, yo tengo estos dos metales ahí, este es metal A y este de aquí es el metal B. Si yo esto de aquí lo acerco a una llama, esto se va a calentar, pero como tienen diferentes coeficientes de conductividad térmica, en el uno va a haber mayor cantidad de electrones que en el otro. Entonces aparece una diferencia de potencial, ¿sí? ¿Correcto? Esa es la termocupla. Generalmente se la hace a base de uno de los dos elementos, es una aleación llamada constantán. El constantán es una aleación ¿de qué? De níquel y cobre. Es níquel y cobre. En la proporción 60-40, ¿sí? Y el otro metal puede ser cobre, aunque también hay hierro, ¿sí? También hay hierro. Entonces se consiguen ahí, gracias a qué? A la diferencia en el coeficiente de conductividad térmica. Estas dos cositas deben estar libres de impurezas, bien lijadas, y una vez que están limpiecitas, sin óxido, se las entorcha. Y ya mire, a mí me llamó la atención en el año 92. En el año 92, no sé si ustedes recuerdan que hubo un huracán llamado Mitch, que azotó tremendamente a Centroamérica. Uno de los países más afectados fue Nicaragua. Y me llamó la atención, digo, ¿por qué? Como se había llevado el huracán, la central hidroeléctrica, no sé, no hubo luz como un mes. Estos fulanos comenzaron a crear fuentes de energía con termocuplas. Tenían mecheros, y alrededor de la mecha, ponían las termocuplas en serie y lograban tener un voltaje ahí. ¿Sí? Y con eso ellos podían alimentar a un radio, a un foco. ¿Sí? Ingenioso, ¿no? Claro que el voltaje que generan es pequeño, pero se ponen bastantes. O sea, aquí está la llama, y las termocuplas ahí, una al lado de otra. Así es. Entonces, bien cerquita de la llama para reducir las pérdidas. Y increíblemente, ellos tenían alimentación para focos y para radios, para escuchar radio. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos también energía luminosa. Yo aquí se le pondría, digamos, bueno, energía luminosa o lumínica, como queramos llamarla. ¿Qué dispositivo me hace la conversión de energía de luz en eléctrica? Paneles solares. Los paneles. O sea, Las celdas. las celdas. Fotovoltaica. Sí, celdas fotovoltaicas, correcto. Celdas fotovoltaicas. Ah, perdón, acá faltó algo en la parte térmica. ¿Es reversible, sí o no? ¿Es reversible, sí o no? O sea, si yo le aplico llama a la unión, genera un voltaje. Si yo le aplico un voltaje, se genera aquí, digamos, calor, ¿o no? Sí. Sí, sí se genera calor. Sí, pero yo aquí le pongo un sí, también le pongo aquí, digamos, condicionado. Ese es el segundo deber. Bueno, no hagamos para mañana, hagámoslo para el día lunes. Sí, los deberes que lo voy enviando.
Deberes para el día lunes. Ya les mandé el primero, este es el segundo. Quiero que ustedes me averigüen sobre el comportamiento de las celdas termoeléctricas. Hay principios que gobiernan este comportamiento. Hay principios que gobiernan este comportamiento. ¿Cuáles son? Quiero que ustedes investiguen el efecto Thomson. El efecto Thomson. ¿Cuál más tenemos ahí? Hay una celda que la venden para hacer proyectos. ¿Saben cuál es el nombre? Peltier. Celda de Peltier. Efecto Peltier. Bien. Y hay un tercer efecto. Quiero que ustedes lo averigüen cuál es. Únicamente estos efectos permiten, o sea, hacer, digamos, la reversibilidad, pero como les dije, es condicionada, ¿sí? Peltier, está bien. Peltier, Thomson y otro más que, si ustedes encuentran un cuarto efecto, mejor todavía, ¿sí? Lo explican ahí en pocas líneas, tampoco se explayen, ¿sí? Ok, energía luminosa. ¿Cuál es el efecto? El efecto fotoeléctrico. Fotoeléctrico. ¿Es reversible, sí o no? No. No es reversible. No es reversible, no es. Bueno, esto lo borro todavía. No es reversible. O sea, el caso es que podemos tener un LED que emite luz, convierte voltaje en luz. Pero el LED, si yo le aplico luz, no va a generar voltaje, ¿correcto? Tampoco la celda fotovoltaica. ¿Ok? ¿Qué más? Energía química. Energía química. ¿Qué dispositivo me convierte energía química en eléctrica? La batería, ingeniero. La batería. ¿Qué efecto está gobernando esa conversión? ¿O qué ley o qué principio? La ley de Volta, ¿no? Volta. ¿Ok? ¿Es reversible, sí o no? Sí, sí hay baterías reversibles. También le ponemos aquí un sí, también condicionado, ¿correcto? Porque sí hay baterías reversibles y otras no, pero en todo caso sí se puede. Y finalmente, la energía sónica, el sonido. Este punto es un punto un poquito controversial. Un poquito controversial. Dicen que el mejor dispositivo que de manera espontánea convierte sonido en corriente eléctrica, por favor, atención, es el parlante. El parlante. Si yo le hablo al parlante, genero voltajes. ¿Sí? Está gobernado por qué ley? La misma ley, la de Faraday, ¿no? Es la misma. Es la misma. ¿Es reversible, sí o no? Claro que es reversible. Entonces, un parlante es reversible. Parece algo tonto, pero sí, así es. También hay micrófonos hoy en día que pueden hacer la conversión, pero bueno, en todo caso, esto de aquí es la parte primaria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Una pequeña pausa